Me toca presentar ahora y felicitar además a Martín Bericat, que es licenciado en Historia de la Universidad de San Martín, docente, y allí también realiza su doctorado. Gracias, Martín, por estar. No, por favor. La mejor tesis, ese fue el premio que recibió, ganó el premio a la mejor tesis de licenciatura en Historia Contemporánea, por eso las felicitaciones, Martín. ¿Cuándo fue este premio? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuándo te enteraste? En agosto, creo, de este año. Suena muy rimbombante así decirle como la mejor tesis de Historia Contemporánea, ¿Pero no pero ese bueno. es el premio? Sí es, pero bueno, me sigue pareciendo no te bajes un poco entonces fuerte. el valor. ¿Cuál es el premio? El premio es ese, es a la mejor tesis de grado en Historia Contemporánea, en Argentina. Bueno, muy bien. Sí, ¿Y cómo fue, cómo te enteraste del premio? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Qué te pasó? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? No, no me lo esperaba, la verdad para nada, pero bueno, uno se postula a esas cosas. El premio lo entregaron las jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, que este año se hicieron en la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, Chaco. Yo no viajé, entonces lo vi por Zoom la ceremonia y estaba en casa haciendo otra cosa y de la nada dicen el título de mi tesis y digo, ok, soy yo. Me decidieron darme el premio. Así que fue un lindo gesto y me confirma que vale la pena hacer esta investigación. ¿De qué se trató tu investigación? Mi tesis se enfoca en historia antártida argentina, porque hacer historia de la Antártida es también hacer historia argentina. Yo analicé un ciclo de huelgas obreras que sucedieron a principios del siglo XX en las Islas Georgias del Sur, que son como esas islas que un poco nos olvidamos, son las otras islas con las que estamos en conflicto. Y mi idea principal era analizar cómo estas huelgas de trabajadores de la industria ballenera moldearon o afectaron el conflicto soberano con el Reino Unido, que en ese territorio estaba todavía armándose, terminando de ver quién ocupaba del todo ese territorio. ¿Y cómo surge esta temática como para meterte de lleno en esto? Este tema fue un poco azaroso, en parte por mi pasión total por el mundo austral y la Patagonia y la Antártida Argentina, pero en lo concreto yo hice en enero de 2024 un viaje a las Islas Malvinas por otro motivo. Y ahí me encontré con que había un archivo histórico, con que había un museo y con que los británicos habían conservado documentación que podía ser útil para hacer historia argentina. Entonces fui como el proceso inverso a todas las tesis que suelen plantear un tema y después ir a buscar el archivo. Yo me encontré con el archivo y después sobre eso empecé a trabajar el problema. Y bueno, un año después salió la tesis. ¿Y cómo viviste el proceso de ir armándolo mientras tanto? Si algo te costó más, menos, lo que ibas descubriendo. Y yo creo que lo más difícil es siempre plantear la pregunta, porque uno puede decir, tengo un tema que a mí me interesa, la Revolución Rusa, el peronismo, lo que sea, pero de ahí a estudiar ese tema, a poder hacer una pregunta para encontrar algo nuevo, es muy difícil y quizás toda la gente de Ciencias Sociales y Humanidades también se enfrenta. En mi caso yo tuve una enorme suerte, que es que tanto mi directora, que es Adriana Petra, como mi codirectora, que fue Laura Caruso, me ayudaron un montón y sin ese ida y vuelta de proponer algo que me digan, fíjate si puedo ir por este lado, realmente hubiera sido imposible hacer la tesis. Pero bueno, por suerte di con un buen equipo y pudo salir la tesis. ¿Vos qué pregunta te planteaste? Yo quería preguntarme, por un lado, ¿qué pasó en ese momento y en ese espacio más allá de los actores estatales? Porque en general cuando piensan en historia de la Antártida piensan o bases científicas o exploraciones, pero son sujetos que en general tienen que ver con la acción estatal. En el caso, los que yo estudié son obreros y son empresas, que ninguno de los dos responde necesariamente a un interés estatal. Son obreros, están ahí haciendo su trabajo. Entonces, por un lado, ¿qué había pasado con eso? Y por otro lado, ¿qué rol habían tenido en ese conflicto soberano que se estaba dando en diálogo con la industria ballenera? Pero en general uno cuando piensa en el conflicto de Malvinas no piensa en la industria ballenera. De hecho, es muy poco común que la gente sepa que existe. Y sin embargo, ahí hubo una industria, ahí hubo gente trabajando, ahí hubo un montón de cuestiones que fueron afectando también la economía de nuestro país y de un montón de otros países. ¿Y fuiste encontrando respuestas a todo lo que te planteabas de pregunta o algunas que iban quedando abiertas? Muchas fueron quedando abiertas, algunas las pude responder, pero después siempre está la cuestión de ir recontando el tema y siendo realista en términos de lo que podía hacer yo en el marco de una tesis de licenciatura. Dejé muchas preguntas sin abrir, como por ejemplo el rol de las empresas argentinas. En general se considera que si una empresa es argentina y trabajó en aguas australes, responde a los intereses nacionales. Yo en el archivo estuve viendo que no es tan así, que hay que matizarlo. Pero bueno, el hecho de dejar preguntas abiertas para mí fue también pensar la tesis no como un punto de llegada, si bien fue hermoso porque me dieron el título, como un punto de partida. Es decir, bueno, acá empieza el trabajo de verdad, acá es lo que hay que hacer. Ahora va a seguir entonces el trabajo de verdad, por tu parte. Sigue con mi proyecto doctoral, que ojalá termine una tesis, pero bueno, me falta bastante, y sí, con artículos, con investigaciones, hay muchísimo por hacer en nuestra historia antártica, y creo que esto es solo un pedacito de lo que pude aportar yo. Felicitaciones y gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.